The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Esta presentación va a ser grabada para aquellos que deseen una grabación para extenderlas a sus amigos o entre los médicos que tenemos presentes. Entonces, el tema hoy día, digamos, es diabetes. Vamos a hablar específicamente en cuanto a las condiciones que se presentan para que esta enfermedad, digamos, esté, digamos, en el cuerpo. Y cuando hablamos de diabetes 2, estamos hablando de una enfermedad crónica degenerativa, es como es conocida. Lo que significa, este término nos da un indicativo, que es una enfermedad que está continuamente en avance. Entonces, esta es la explicación, digamos, más clara en cuanto a lo que una enfermedad degenerativa es. Es más, la mayor parte de las enfermedades son degenerativas. A menos que haya un cambio en la dirección, en la salud de la persona, estas enfermedades, digamos, continúan incrementándose. Entonces, vamos a hablar en cuanto a un protocolo que he establecido para revertir esta enfermedad. Primeramente, hablemos de las condiciones en la maquinaria biológica de pacientes con diabetes tipo 2. Una de esas es metilación. Ustedes van a escuchar hoy día unos términos un poquito técnicos, pero no se asusten. Esto, digamos, no es tan complicado como parece. Lo que ocurre es, dentro de la terminología médica, muchos términos, digamos, son puestos con el fin de que usted no entienda. Ok, muy bien. Metilación, este es un problema que tiene a pacientes con diabetes. Metilación es una actividad que ayuda, digamos, a que las células utilicen grupos de metil para ayudar a silenciar ciertos genes para que no se expresen. Entonces, nuestras células producen proteínas de diferentes tipos. El cuerpo en general produce como 150,000 diferentes tipos de proteínas. La vida y la actividad y movimiento de las células internas depende de proteínas. Entonces, una de las actividades principales después de la creación de moléculas de energía es metilación. Esta es una actividad muy importante y para que esto ocurra, para que se silencien genes que tienen que silenciarse, estos componentes químicos que recibimos de nutrientes, particularmente, digamos, de vegetales verdes, que se llama folato. Entonces, las células utilizan por un proceso enzimático estos folatos. Entonces, el paciente que tiene, digamos, diabetes usualmente tiene un problema. En esta enzima que se llama MTHFR, es una enzima que produce, que es producida, digamos, por uno de los genes que específicamente se encarga, digamos, de la réplica de esta información para la producción de esta enzima. Entonces hay un problema aquí. Hay mutaciones de ciertos genes que inducen, digamos, a que la célula tenga diferente tiempo de comportamiento biológico y químico. Apelin es una proteína que se produce en las arterias, también participa, digamos, en el proceso metabólico. El grelin es una hormona que es producida por nuestras células adiposas, las células, digamos, del intestino que ayudan a iniciar el apetito cuando ya es tiempo de comer. Leptin es otra hormona que reduce el apetito cuando ya hemos comido. Esta se produce en las células adiposas, esta se produce en los intestinos. Apelin en las arterias, y este es un proceso, digamos, que ocurre internamente dentro de los genes. Otra condición, el diabético que es desfavorable para su condición es resistencia a insulina. Vamos a hablar de todo esto más adelante. Otro problema más es un desbalance de la microbioma, particularmente este grupo de bacterias que viven en los intestinos. Entonces, el paciente diabético por lo regular tiene, digamos, un desbalance de la
cantidad apropiada de ciertas bacterias que viven en los intestinos que ayudan a participar en los procesos digestivos. Otro problema con diabetes es sensibilidad al cortisol. Cortisol es una hormona de estrés. Entonces, al centro de estas condiciones que acabamos de mencionar, en todos estos aspectos, digamos, desfavorables, en la maquinaria, digamos, biológica dentro del paciente, tenemos alta cantidad de cortisol, hormona de estrés, y va a haber mucha sensibilidad al cortisol en las células en el cuerpo. Entonces, detoxificación, hay interferencia en remover tóxicos. En el paciente diabéticos, problemas inmunes también, porque estas condiciones, como un desbalance en las bacterias en el intestino, produce inflamación, cortisol en exceso produce inflamación, entonces va a haber, digamos, problemas inmunes también. Otros agentes inflamatorios producidos, digamos, por la falta de nutrientes, porque hay resistencia a insulina en muchas células en el cuerpo. Entonces va a haber también otras condiciones inflamatorias. Mucha grasa en el área visceral. Esto conduce a trauma, que es inducido por el exceso de grasa que hay alrededor del hígado, alrededor del páncreas. Entonces, y aun cuando la persona no tenga, digamos, necesariamente bastante peso, el exceso de grasa alrededor del hígado y del páncreas, digamos, conduce a traumas. Va a haber un poquito de presión en las células que están cerca de estas áreas grasosas y esto induce, digamos, a mayor cantidad de inflamación en el área y también actividades inmunológicas que inducen a que las células inmunes comiencen a matar células en el páncreas. Ok, veamos en cuanto a mutaciones, mutaciones asociadas con la diabetes 2. Nuestro cuerpo está compuesto de células y estas células se unen para formar órganos, como el páncreas. Esta glándula es muy importante debido, digamos, a los procesos metabólicos dependen, digamos, de insulina, glucagón, que son hormonas que se producen en el páncreas. Hay diferentes regiones con diferentes tejidos que tienen diferentes funciones. Entonces, cuando tenemos mutaciones, significa que los genes que están empaquetados en cromosomas, como usted puede ver, estos son cromosomas, que literalmente comienzan, digamos, a mutarse. Y vamos a hablar de eso, digamos, un poquito, digamos, ¿qué significa? Significa que hay algunos genes que están activándose que nunca tienen que haberse activado. Entonces, esta es una enfermedad como cualquier otra, ¿no? Cuando hay una enfermedad crónica va a haber mutaciones. Entonces, cualquier anormalidad es una mutación o anormalidad, digamos, por ejemplo, en las arterias en dilatarse y contraerse. Si hay, digamos, presión alta y tengo, digamos, un problema de rigidez en las arterias, entonces estoy teniendo un problema de mutación porque la flexibilidad, digamos, ya no está ahí presente, ¿no? Entonces, las células que producen el proceso de elasticidad, digamos, o relajamiento de las arterias, digamos, han sido mutadas, ¿okay? Y esto no ocurre arbitrariamente. Estas condiciones vienen por otros factores, digamos. No es que los genes deciden arbitrariamente dejar de producir las proteínas que se requieren para que se produzca el movimiento. Entonces, mutación es una de las cosas que tenemos que poner ojo aquí. Y claro, más mutaciones, si continúan más mutaciones, esto conduce a cáncer, ¿no? Como es el caso, digamos, de problemas que algunos pacientes con diabetes terminan teniendo en el páncreas. Ok, vamos a ver, digamos, cómo estas mutaciones ocurren. Hay una ruta de influencia a todo el ambiente extracelular. Nuestras células son como, por compararlo nomás, ¿no? Como pescaditos que están en agua. Entonces nuestras células están rodeadas de líquido y por estos líquidos viajan nutrientes, por ahí viajan hormonas, viajan neurotransmisores, enzimas, tóxicos, toxinas, marcadores inflamatorios. Entonces la sangre
transporta todos estos químicos y luego pues lo lleva hasta la área exterior de las células en el cuerpo. Entonces, nuestras células están literalmente, por decirlo así, flotando en agua. Entonces, el ambiente afuera de la célula es el que determina, digamos, qué influencia va a haber, cómo van a activarse genes y cómo va a estar la función de las células. Y esta ruta, digamos, en producir este ambiente viene desde el cerebro, porque el cerebro está íntimamente conectado a través de nervios a las 70 trillones de células que el cuerpo tiene. Entonces, toda actividad genética, condiciones hormonales y toda actividad enzimática, producción de proteínas, está directamente vinculada al mensaje que vengan del cerebro. Entonces, esto es indispensable entenderlo. Por esta razón es por la cual el cerebro necesita estar en muy buena condición de salud. Entonces, si no tenemos que estar en un sanatorio mental para que el cerebro se dañe. Yo puedo tener un desbalance en químicos que inician señales y mensajes y estar aparentemente funcional. Entonces, ok, ahora que entendemos bien, digamos que nuestro cerebro y las neuronas participan, digamos, a través de información que envía el cuerpo en todos los procesos metabólicos, hormonales y actividades inmunológicas en el cuerpo. Entonces, como hablamos de que el sistema inmune, digamos, también se afecta cuando hay problemas de diabetes 2, también tenemos problemas hormonales cuando hay diabetes 2 y problemas metabólicos. Entonces, esta enfermedad de diabetes es una enfermedad con una serie de problemas metabólicos. Entonces, es la combinación de una variedad de síndromes metabólicos. El hígado también, digamos, se afecta en el proceso, se afectan arterias en el proceso y también se afectan otras células que están muy adyacentes, digamos, a estos órganos vitales para procesos de curación. Ok, vamos a ver cómo esto funciona. Entonces, indicamos que nuestras células, aquí hay una imagen de un dibujo, están, digamos, rodeadas de líquido. Por aquí viajan, llegan hasta un punto, llegan las arterias y por aquí viaja sangre con nutrientes y con diferentes químicos. Entonces, en este ambiente extracelular, los componentes químicos que están en la parte exterior mandan señales internamente a la célula para que sus funciones se activen para un lado o para el otro lado. Entonces, aquí están algunos de estos señalizadores. Entonces, las células, digamos, solas no toman decisiones en cuanto a qué tipo de funciones van a tener, ¿no? Aun cuando la información esté allí, necesitamos información de la matriz extracelular. Entonces, aquí hay un área, digamos, de fibra alrededor, conectada a la membrana de la célula y aquí hay información que va y viene desde la membrana de la célula hasta la matriz y luego esta matriz se comunica con otras células y así es la manera como hay comunicación constante. También tenemos electrolitos, una serie de minerales que viajan por las células y tienen funciones muy importantes también, digamos, en todos estos procesos de transducción. Transducción es como decir traducir. Entonces el mensaje viene de aquí y luego se recibe internamente y hay traducción del mensaje para que las células reciban información de este mundo exterior y entonces sus funciones pues van a depender de todas estas condiciones. ¿Okay? Muy bien, ahora que entendemos mucho mejor, digamos, cómo todos estos procesos ocurren, vamos a ver qué otros químicos. Enzimas. Tenemos enzimas. En la parte interior de la célula, afuera del núcleo, hay una gran cantidad de químicos, proteínas, enzimas, que también participan, digamos, en señalizar o recibir información del mundo exterior. Entonces tenemos un mundo exterior afuera de la célula, que es el líquido que viene con sangre y nutrientes. Tenemos dentro de la célula, digamos, también otros proteínas y químicos que reciben información del mundo exterior y lo traducen y lo envían al núcleo para que se especifiquen las funciones, digamos, de todos estos químicos, perdón, de los genes y las funciones y activación de genes. Macro y micronutrientes. Lo que usted come va a viajar a la sangre y va a llegar aquí a la parte exterior
Y estos macro y micronutrientes tienen, digamos, también funciones de dar mensajes. Entonces, hay información que contienen los nutrientes. Esta información va a ser igualmente recibida internamente y va a servir, digamos, para procesos metabólicos y para muchas actividades internas. Inclusive, digamos, una falta de macronutrientes o falta de micronutrientes va a afectar las funciones internas de las células. Entonces, este es un problema muy serio, porque hay muchas personas que desconocen específicamente qué tienen que comer, y macronutrientes me refiero a nutrientes que utilizamos en más cantidad, ¿no? Como carbohidratos y lípidos o grasas buenas y proteínas. Entonces, sí necesitamos también micronutrientes, que esos están en vegetales de diferentes colores, están también en frutas. Entonces necesitamos un balance, digamos, de estos macronutrientes. La ausencia de cualquiera de estos micronutrientes que se utiliza en menos cantidad va a afectar severamente las funciones internas de las células. Los siguientes hormonas viajan por la sangre, vienen de diferentes partes del cuerpo y son mensajeros. Son más o menos como la llave, ¿no? Entonces, las células en la parte exterior tienen, digamos, como puertas o cerraduras. Y las hormonas y todos estos químicos son como llave. Vienen con un mensaje y saben exactamente, digamos, cuál de estas puertas abrir, ¿no? Para que entre, digamos, un químico o salga, digamos, tóxicos. Oxígeno también. También viaja por la sangre, digamos, y participa en todos estos procesos de orden metabólico para crear energía y otros componentes secundarios. El agua, muy importante, porque la parte exterior de la célula tiene agua, la parte interior también. La célula produce un poco de agua, pero no lo suficiente. Entonces el agua es H2O, y aunque tiene estos dos átomos, hidrógeno y oxígeno, estos átomos, digamos, usualmente saltan entre una molécula y otra, ¿no? Entonces produciendo una variabilidad, digamos, de potencial para digamos, utilizárselo en procesos metabólicos internos en la célula. Entonces, endotóxicos también hay producidos, digamos, en las células y tienen que ser removidos. Entonces, marcadores inflamatorios van a existir, digamos, porque siempre, digamos, hay reparación, hay un trauma, infección o algo, digamos, ocurre. Entonces, marcadores inflamatorios viajan por la sangre, ¿no? Células inmunes también, digamos, están circulando por el cuerpo, inspeccionando, digamos, sus células, y también mensajes de neurotransmisores. Entonces, todos estos representan, digamos, todos estos químicos, muchos producidos en el mismo cuerpo, otros entran, digamos, por respiración o por nutrición. Muchos de estos químicos influencian la manera como el cuerpo va a funcionar. Entonces, igual que en el páncreas y en alguna otra parte del cuerpo, digamos, esto es la manera funcional, digamos, en la biología, digamos, de las células. Aquí hay una idea más o menos para que tenga. Esta es una membrana de una célula. Está compuesta de una serie de químicos, entre esos proteínas y otras grasas buenas, y también ciertos carbohidratos son parte, digamos, de la membrana, de la parte externa de la célula. Y como puede ver, aquí hay unas fibras con las cuales, digamos, se une la membrana, digamos, a la parte exterior de la célula para mantener estabilización, y también por aquí se conduce una serie de mensajes que van de una célula a otra. Entonces, estas antenitas, por decirlo así, son extensiones de proteínas, ayudan, digamos, a recibir señales que traen los nutrientes o hormonas o algún otro químico que viaja por la sangre. Entonces, todo lo que entra al cuerpo definitivamente va a tener una influencia, digamos, en cada célula en su cuerpo. Es decir, si usted come chatarra, entonces estos químicos van a viajar, a ser absorbidos, van a viajar por la sangre y luego van, digamos, a circular por la sangre, influenciando la célula, digamos, en manera general. Entonces, de la chatarra que se come hoy día, mañana va a ser parte de su cuerpo.
Y si tiene buena nutrición, naturalmente entonces las funciones de las células van a estar bien. Pero aparte de eso, también hay hormonas que viajan, influencian, digamos, el cuerpo, y estas hormonas son producidas en otras partes del cuerpo y el cerebro es el que monitoriza. Entonces, toda la regulación, digamos, del cuerpo, en el caso de una persona con diabetes o sin diabetes, digamos, está, digamos, influenciada por lo que está afuera, digamos, en la sangre. Ok, vamos a volver a la expresión genética nuevamente. Esta expresión genética es activada y regulada por hormonas, ya hablamos de eso, son moléculas creadas en diferentes partes del cuerpo. Algunas de estas moléculas se producen en el cerebro y viajan, digamos, por la sangre, otras viajan por nervios, enviando mensajes, digamos, a las células para que hagan ciertas funciones. Entonces, en todo caso, digamos, cuando estamos hablando de expresión genética, estamos hablando de cómo va a funcionar las células. Si usted piensa en genes, es nada más información para que se produzcan ciertas proteínas. Estas proteínas son las que dan vida y movimiento a las células. Entonces, cualquier producción de una proteína va a depender de la expresión para que se produzca esa proteína en particular, ¿no? Si hay, digamos, alguna proteína que no se debe producir, digamos, echarle la culpa a las hormonas, a los químicos que viajan desde el cerebro, que particularmente podemos echarle la culpa a las enzimas que están producidas, mal producidas, porque hay mala expresión genética. Tenemos que echarle culpa a la nutrición porque hemos puesto algo incorrecto en el cuerpo. Entonces, eso, digamos, es en particular, digamos, lo que tenemos que observar. Entonces, si yo tengo una enfermedad, significa que ha habido una expresión genética incorrecta. No ha habido regulación de ciertos genes. Entonces va a haber en algún lugar del cuerpo hormonas producidas mal hechas, hormonas hechas en mucha cantidad, o probablemente, digamos, hay un desbalance en neurotransmisores en el cerebro. Entonces, o producción de enzimas incorrectas, o tal vez nutrición mala. Entonces, otros químicos que están produciendo inflamación en el cuerpo. Entonces, esto viaja al plasma sanguíneo y va a determinar cómo se expresan sus genes. Entonces, el problema de enfermedad, digamos, no es un problema genético, porque los genes no tienen, digamos, injerencia en lo que concierne, digamos, a cómo va a producirse una proteína. Los genes únicamente obedecen lo que viene a la sangre. Y lo que llega a la sangre usted se lo pone. Por ejemplo, nutrición, usted decide qué va a comer. ¿Sí? Tus genes no van a salir de su cuerpo y van a comenzar a seleccionar, digamos, qué va a comer en un restaurante o en la casa. Igualmente, cuando se trata de hormonas, igualmente estas hormonas no se fabrican mal o en gran cantidad arbitrariamente. Hormonas son reguladas por el cerebro. Y entonces sus pensamientos, literalmente, determinan cuántas hormonas va a producirse o qué hormonas no va a producirse. Igualmente sus pensamientos determinan neurotransmisores, cuántos van a estar allí, cuántos no. Entonces, eventualmente, digamos, lo que está en el plasma es lo que va a determinar su salud. Ok, volviendo, digamos, vamos a ver aquí una visual del páncreas. ¿Okay? Entonces, el páncreas está localizado, digamos, atrás del estómago. Como puede ver aquí, es una glándula muy grande. Parece un órgano, ¿no? Pero llamamos glándula. Produce una serie de hormonas. Y cuando es necesario transportar azúcar, entonces el páncreas ayuda a evitar que el azúcar esté circulando mucho tiempo por la sangre en mucha cantidad. Porque azúcar contiene, digamos, una gran cantidad de cargas eléctricas debido, digamos, a la misma absorción de luz solar, digamos, a través del proceso de la clorofila en las plantas. Entonces, las plantas retienen, digamos, energía que ha viajado por la luz solar en esta molécula de carbohidratos. Entonces, esto es lo que conocemos como azúcar, glucosa. Entonces, el azúcar no puede estar en mucha cantidad en la sangre, porque esto es un problema serio, muy serio para el cuerpo. Más serio de lo que nos imaginamos. Entonces, el páncreas, digamos, juega la función de ayudar a regular
cada vez que comemos se encarga de distribuir, digamos, el azúcar entre las diferentes células para que la utilicen como energía, o el remanente, digamos, lo llevan a que se guarden los músculos o en ciertas partes, digamos. Entonces, esa es la función del páncreas, y el páncreas produce esta hormona, e igual que cualquier otra célula. En el páncreas, digamos, la producción de esta hormona depende de actividad genética, y la actividad genética depende de qué es lo que está circulando por la sangre a estas células. No sé si tengo al doctor aquí ahorita. A ver si lo tengo aquí en el sistema. Vamos a permitir que el doctor López nos acompañe y nos ayude, digamos, haciendo esta presentación como invitado especial hoy día. Creo que por alguna razón lo tengo. Déjame ver si puedo llamarlo para que nos acompañe aquí. A ver qué pasa, digamos, con la señal en su computadora. Como tuvimos un poquito de problema inicialmente, parece que él... Ojalá que podamos escucharlo bien. Permítanme ver si lo tengo. Sí, no creo que pudo entrar, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, vamos a gracias por acompañarnos y participar en esta conferencia. Doctor López, usted es médico internista, ¿no? Retirado ya, ¿no? Ahora, usted estuvo por muchos años tratando a pacientes con diferentes problemas crónicos, como diabetes. Y parte de la escuela suya era, digamos, lo que aprendió y que todavía se enseña en la escuela de medicina, desafortunadamente, que los genes controlan toda la actividad biológica del cuerpo. Entonces, ahora entendiendo la ciencia moderna, nos puede, digamos, hablar un poquito en cuanto, digamos, a qué es lo que realmente controla los genes en el cuerpo, ¿no? Voy a poner una imagen aquí para que las personas puedan verla mientras te habla. Voy a poner una imagen en cuanto a los epigenéticos, ¿no? Aquí lo tengo ya. Lo que estamos viendo aquí no está atrás. Simplemente lo último que conocemos acerca del mecanismo de las enfermedades articulares con la diabetes. Todo lo que nosotros vivimos, observamos y quizás nuestro medio ambiente nos va a afectar en nuestra salud, especialmente en cada una de las células, y las cuales van a molestar la función de los órganos. Entonces, la epigenética nos enseña cómo el cuerpo trata de mantener la salud a través de diferentes mecanismos que afectan a todas las células. Tenemos varios sistemas de que podemos poder prender o apagar algunas células que van a controlar lo que en medicina se conoce como homeostasis. Entonces, nuestro medio ambiente, nuestra nutrición, nos va a determinar si vamos a tener salud o vamos a tener enfermedad, en particular la diabetes. Ahora, doctor, puedo hacer una pregunta, ¿no? El cuerpo funciona tan exacto y no hay error en ninguno de estos procesos,
aun cuando hay tantas actividades químicas y reacciones electroquímicas en cada célula, la exactitud de esto literalmente es muy sorprendente. Entonces, cuando un paciente, digamos, aparentemente está bien y ha pasado bien por años y de repente dice, caramba, ¿no? ¿De dónde salió esto? ¿Qué? Porque ha venido yendo y viéndolo usted, digamos, en el pasado, iba a su clínica cada año o a chequearse y todo aparecía bien en los estudios clínicos y de repente, voilà, sale, digamos, una enfermedad que ni siquiera tenía ninguna manifestación o indicativo, digamos. Por lo regular, digamos, ¿cuál era la reacción de sus pacientes, no? Porque pensaban que la enfermedad comenzó así automáticamente, ¿no? Sí, en realidad hay un caso en el cual el estrés, en un momento de problemas en la familia, problemas de trabajo, problemas de su automóvil o cualquier problema que va a ser un caso de estrés tremendo, va a afectar las células, los genes, y entonces el cuerpo hay un desbalance del cuerpo, de los mecanismos del cuerpo de mantener esa homeostasis que hablamos, de mantener la salud completa en armonía de la célula. O sea que, doctor, significa que para mantener homeostasis, aun cuando la persona tiene malos hábitos, el precio es muy alto, ¿no? Entonces ahí ya hay un órgano que está dañándose para ayudar a mantener el balance, ¿no? Y entonces llega un momento en que ese órgano ya no puede más. Y entonces súbitamente yo voy a verlo a la clínica y me apareció que tengo una enfermedad que usted me dijo hace un año que no aparecía, ¿no? Entonces, y ahora ya se manifiesta, ¿no? Clínicamente en el laboratorio. Ok. Entonces, en el caso, digamos, de las células beta, ¿no? Que producen insulina, estos mecanismos son iguales, ¿no? A cualquier otra célula, nada más que las funciones son diferentes y eso es todo, ¿no? Así es, son exclusivamente para producir la insulina, y en esta gráfica podemos ver en la parte baja inferior cómo la glucosa entra a través de este facilitador, el GLUT número 2, para que entre la glucosa. Mientras hay más glucosa, entonces las células beta van a producir más insulina para contrarrestar toda la glucosa que anda en todo el sistema del cuerpo. Entonces, cuando hay una anormalidad, porque ya esta célula, digamos, la que vemos aquí en la pantalla, ¿no? Sí. Esta célula, digamos, ya tiene su anormalidad, ya tiene, digamos, alguna expresión genética incorrecta. Y digamos que la entrada en esta versión de esta gráfica, ¿no? Donde el GLUT2 ocurre, digamos, ha habido una variación y esta célula tiene, digamos, una resistencia ahí. Entonces, el resultado es que no voy a tener suficiente insulina produciendo, ¿no? Así es. Entonces esto es literalmente serio, ¿no? Porque glucosa que está, digamos, circulando por la sangre en exceso va a producirme, digamos, una gran cantidad de daños en las arterias, ¿no? Y también nervios van a afectarse, ¿no? Ahora, doctor, no hay síntomas cuando el azúcar se eleva y el paciente piensa que está bien. En su experiencia, digamos, cuando usted veía estos casos, donde el paciente decía, yo sé cuando estoy mal, esto es una fantasía nomás, pues, ¿no? Así es, sí, están pensando que quizás comieron demasiado o no han comido bien, entonces le echan la culpa al vecino, pero no a ellos, no a sus malos hábitos. Entonces, literalmente el paciente no puede ni siquiera sentir dolor, ¿no? Porque no hay ni dolor mientras la destrucción del cuerpo se mantiene ocurriendo todos los días, ¿no? O sea, yo puedo tener 180 de azúcar y puedo
estar bien, ¿no? Yendo al trabajo como que nada está pasando, ¿no? Así es. Doctor, hay mucha gente que dice lo siguiente, ¿ok? Que su cuerpo ya está adaptado al azúcar elevada. Y cierto que hay adaptaciones, ¿no? Pero definitivamente, digamos, el sistema circulatorio no puede adaptarse al azúcar elevada. Y esa es la parte destructiva, ¿no? Que puede haber adaptación, pero realmente, digamos, el daño es inevitable, ¿no? Así es, va a destruir, va a afectar demasiados órganos, va a dar la visión, los riñones, la circulación, los nervios, todo va a ser afectado en estos casos. Sí, y hay una serie de mutaciones que pueden ocurrir, ¿no? Hasta ahora, digamos, se han identificado como 195 diferentes mutaciones, y hay mutaciones, digamos, que producen daños que, digamos, no son tan, digamos, agresivos, ¿no? Pero hay mutaciones que producen daños que son bastante agresivos. Y particularmente, digamos, en el receptor G, el GLUT2, ¿no? 2. Este es un problema, digamos, en las células, ¿no? Cuando este tipo de receptor está, digamos, modificado, ¿no? Porque al público que está escuchando, ¿no? Queremos indicarle que el problema no siempre es que la proteína, digamos, no se exprese o no se fabrique. El problema puede ser que la proteína se fabrique mal. Que la proteína que se produzca debido a una expresión genética todavía va a tener funciones, pero no va a ser funciones tan buenas, ¿no? Ese es el problema, ¿no? No, sí, inclusive puede llegar hasta el cáncer. Y entonces todas estas condiciones, digamos, pueden llevar a una situación mayor, ¿no? Entonces, hablamos inicialmente, doctor, de metilación, ¿ok? Mucha gente no entiende, digamos, pero disculpen que el término es muy técnico para los que están escuchándome, pero esto es importante saberlo. Nutrición. Necesitamos folatos que vienen digamos, en una variedad de verdes, de vegetales. Y estos folatos son esenciales para lo que usted dijo inicialmente, ¿no? De silenciar un gene que no tiene que prenderse. Hay ciertas dietas en ciertos lugares donde las personas comen muy bien proteínas, comen frijoles, que es muy bueno, tiene, digamos, una alta cantidad de proteína, pero no comen vegetales. Y esto es serio para la metilación, porque una alta cantidad de proteínas consumidas, ya sea por carne roja, sin los vegetales, conduce a una gran cantidad de problemas de metilación, que puede generar problemas en el GLUT2, que es el receptor, digamos, de azúcar a las células pancreáticas, ¿no? Entonces, quiero informarles a la audiencia que si sus hábitos son comer frijoles, siga comiéndolos, pero asegúrese que tiene abundante vegetales de diferente variedad, ¿no? No la lechuga redonda, no, porque no tiene casi, digamos, no tiene folatos, digamos, no. Tiene que ser la lechuga verde, ¿no? La larga, ¿no? Sí. Y brócoli y todos estos diferentes vegetales que están disponibles. Entonces, en México y en otros países donde se come mucha carne, muchas proteínas, pero no hay combinación con vegetales en el consumo de esta vez, vemos un alto índice de diabéticos. Que en México es un problema, en los Estados Unidos es un problema, debido, digamos, a que hay biomarcadores, digamos, que afectan niveles de glucosas. Ahora, uno de los problemas que hemos visto, digamos, es uno de los genes que está, digamos, no bien mitelado, ¿no? El TXNIP, que hay una pequeña variación porque no hay suficiente folato en la nutrición. Que parece mentira que algo tan sencillo que escuchamos desde creo que hasta en la película de Popeye, ¿no? Cómo era importante comer la espinaca, ¿no? Hay una variedad, digamos, de folatos que son necesarios, ¿no? Por otro lado, digamos, también tenemos, usted habló de homeostasis, y literalmente, pues, estamos hablando de los procesos y todos los mecanismos internos que ayudan a regular, ¿no? Y mantener las células en un estado de salud y equilibrio, ¿no?
Estos procesos de homeostasis están vinculados mucho, digamos, con la fabricación de estas proteínas y el estrés juega un rol importantísimo en modificación, digamos, de algunas de estas fabricaciones de proteínas, ¿no? Entonces, doctor, ¿cuántos cree que usted en su, bueno, yo sé que con tantos años como médico y experiencia, ¿cuánta gente con problemas de crónicos usted, digamos, por adivinar nomás, usted pudo ver en su carrera médica profesional? Bueno, a través de casi 22 años, yo creo que son miles de todas las clases sociales, de todos los países, y todos padecen lo mismo. Entonces todos son afectados por los mismos medio ambiente, cómo crecieron, cómo los alimentaron los papás y todo eso. Entonces todo esto nos va a afectar en nuestra vida, en nuestro cuerpo, ¿no? Y otra vez, como usted ya explicó, a través de nuestros ojos podemos ver y actuar en activar enzimas en nuestro cerebro que van a estimular diferentes mecanismos en el cuerpo. Y algunos son positivos, algunos son negativos. Entonces, como explicó usted, todo esto va a llevar a enfermedades crónicas, principalmente cáncer y diabetes, un síndrome metabólico completo, ¿verdad? O sea que las mutaciones que ocurren vienen, digamos, por todos estos efectos estresantes. Entre los miles de pacientes que usted vio, que es muy probable que todos llevaban algún tipo de nivel de estrés crónica, ¿no? Sí. Es difícil decir que nadie tiene estrés. Todos tenemos estrés. Pero puede haber estrés positivo y estrés negativo, que es lo que simplemente es más elevado, no es negativo. Pero se mantiene por mucho más tiempo la atención, digamos, al problema, ¿no? Las preocupaciones y todas las otras actividades cognitivas, ¿no? Ahora, inflamación. Siempre va a haber marcadores inflamatorios cuando hay estrés. Por esa razón es que el estrés debe ser por poco tiempo, ¿no? Porque cuando hay estrés va a haber daños en el cuerpo, y eso pues ya sabemos dentro de la literatura médica. Siempre que hay estrés, ya sea por peligro, va a haber daños. Afortunadamente, estrés por peligro dura pocos segundos, ¿no? Y después que se pasa el peligro, comienza a haber reparación. Entonces va a haber marcadores inflamatorios. Pero ¿qué tal, digamos, si la persona pasa el 30% de su día estresado en diferentes horas? La cantidad de marcadores inflamatorios, cómo estos se afectarían, digamos, funciones genéticas y digamos, influenciar la biología de las células y el cuerpo. Pues sí, van a afectar a los cromosomas, las células dentro, el cromosoma dentro de las células, y estos van a llevar a un caso crónico de cualquier diferentes órganos, y además pues va a haber enfermedad, la cual pues desafortunadamente van a terminar con nosotros, con los médicos, y les vamos a dar fármacos que solamente prolongan la enfermedad en lugar de ayudar a restaurar la homeostasis, el problema normal del cuerpo. Problemas familiares, casi siempre yo vi varios casos del estrés que la esposa o el esposo tenían en un divorcio y desarrollan cáncer de mama, cáncer de cualquier órgano diferente. Entonces sí, es muy importante mantener una vida saludable dentro de la familia, dentro de nuestra nutrición, y ayudar a nuestro cuerpo a estar saludable por muchos años. Ahora, esta condición inflamatoria también afecta inclusive la manera como la transcripción de información, ¿no? Digamos, y todas las funciones internas en las células, ¿no? Porque están ahí todo el tiempo, ¿no? Estamos bombardeando, yo estoy enojado por media hora y luego más tarde preocupado por 15 minutos y después en el mediodía estoy, digamos,
sintiéndome inseguro por otra hora. Entonces, marcadores inflamatorios creados se ponen en la sangre, circulan en la sangre junto con hormonas de estrés. Entonces yo afecto, digamos, el sistema inmune, ¿no? Y vamos a ver aquí en las siguientes gráficas también, perdón, en la siguiente página, digamos, cómo también se afecta el hígado, ¿no? Porque la diabetes tiende a bajar los niveles de colesterol del bueno y eleva los niveles de triglicéridos, ¿no? Esto aumenta también riesgos de enfermedades cardíacas, ¿no? Y por eso es que el diabético, por lo regular, digamos, tiene la tendencia a tener también problemas cardiovasculares y problemas cerebrovasculares, ¿no? Entonces, el exceso de azúcar y, digamos, daños a los nervios, creando también neuropatía, ¿no? Que es una condición muy deplorable, ¿no? En la vida del diabético, ¿no? Sí, porque le va a dar una vida totalmente casi de incapacidad, sin poder caminar y quizás a largo tiempo llevar a una amputación de los miembros. Entonces cambia totalmente la vida de las personas. Ok, doctor, pasemos a la siguiente página. Vamos a hablar ahora de sobrepeso. Las células adiposas tienen un tamaño particular y guardan grasa, guardan nutrientes para las horas que no estamos comiendo. Pero si hay un exceso de carbohidrato, el cuerpo lo transforma en grasa y eso se va a guardar en estas células adiposas que le llamamos células grasosas. Estas células se pueden incrementar en tamaño hasta 1000 veces su tamaño normal, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Que pensar que unas células microscópicas pueden hacerse 1000 veces el tamaño. ¿Qué influencia, digamos, hay en la inflamación aquí? Si ya tenemos células que están demasiado grandes, estas células adiposas producen hormonas, pues, ¿no? Entonces es riesgoso, ¿no? Que una célula esté inflamada, ¿no? Así es, sí, estas células inflamadas. Una cosa curiosa es que tenemos el mismo número de células, pero son gigantes, como dice usted. Son crecidas y estas actúan como un órgano, van a producir hormonas que van a producir inflamación, van por decirlo así, a tener influencia en nuestro sistema inmunológico. Y es una cascada de enfermedades que nos va a dar ese tejido adiposo entre los órganos diferentes, sí. O sea que si yo tengo, digamos, exceso de grasa en el área, digamos, del abdomen, donde tengo bastantes células adiposas y tengo órganos vitales, o sea, cuando estas células se engrandecen porque ya está creciendo en el abdomen, mis células se hacen grandes, se produce inflamación y esto llama a células inmunes. Entonces las células inmunes potencialmente van a atacar, ¿no? Y van a matar algunas de estas células, ¿no? Sí, así es. Esto es peligroso porque, digamos, si esta inflamación es constante porque no bajo de peso y estoy ahí con el sobrepeso mes tras mes, puede traerme cáncer también, ¿no? Y producir otras enfermedades autoinmunes. Así es, sí. Entonces la injerencia, digamos, del sobrepeso es tal, ¿no? Ahora, quisiera, digamos, ir a la otra página y vamos a hablar de las arterias y esta condición de salud, ¿no? Las arterias también producen ciertas proteínas especiales que ayudan, digamos, en los procesos metabólicos, como es el apelín, que cuando hay exceso de azúcar circulando por la sangre me va destruyendo y afectando estas células que producen apelín. Entonces, el apelín, digamos, actúa como un receptor, digamos, para ayudar en los procesos metabólicos también. Entonces, realmente estoy por todos lados afectado, ¿no? Sí, así es. Entonces, aquí estamos viendo en esta gráfica, ¿verdad?, la membrana celular que está afectada por el apelín, que facilita o nos lleva a un problema metabólico, ¿verdad? Y lo vemos ahí en las células endoteliales que están siendo, se pueden abrir o cerrar de acuerdo con los problemas, pero si tenemos tanto estrés, entonces esto va a molestar los órganos diferentes otra vez
principalmente el corazón y los riñones. Ok, entonces veamos aquí, hagamos un cuadro, porque aquí tenemos una arteria, ¿no? Y ahí tengo bastantes hormonas de estrés circulando y tengo bastantes marcadores inflamatorios porque estoy con sobrepeso. Y tengo, digamos, también otros tóxicos que no se pueden remover bien porque estoy con la condición permanente de enfermedad. El golpe que recibo es por todos lados, ¿no? Que tengo también problemas del cerebro porque el estrés me induce también a la reducción de neurotransmisores, ¿no? Entonces, ok, y el paciente ni siquiera se da cuenta que hay una condición que está avanzando y que está, digamos, creando, digamos, un problema severo, digamos, en la salud de la persona, ¿no? Okay. Otra imagen aquí que vamos a hablar, digamos, es en cuanto a resistencia a insulina. Esta es otra situación, digamos, que ya no tiene que ver tanto con las células pancreáticas, pero tiene que ver con las otras células, porque cuando hay estrés, va a haber cortisol, hace que muchas células no escuchen a la insulina. Entonces va a haber resistencia a insulina y esto pues es regulado por cortisol, ¿no? Cortisol, que es hormona de estrés, cuando viaja por la sangre le dice a muchos órganos no hay que escuchar a la insulina, ¿no? En este momento vamos a dejar nutrientes en la sangre porque se requieren los músculos. Entonces, y si esto no ha sido usado porque realmente no hay peligro, doctor, no estoy corriendo, no es que hay un ladrón atrás mío, ¿no? Sino que es psicológico, ¿no? Entonces, estoy psicológicamente, mis células van a adaptarse, ¿no? Y van a hacer muchos receptores de cortisol que va a poner mucha resistencia a insulina. Esto es la razón por la cuando una persona diabética es triste, muy triste o enojada o resentida o está con emociones fuertes, el azúcar se le trepa rapidito, ¿no? Y estas personas van a estar tomando café después de otra taza y fumando constantemente y van a estar estresados. El cortisol de las glándulas adrenales están trabajando sobre tiempo y están destruyendo y están molestando a todos los órganos diferentes, principalmente el páncreas, el corazón, los riñones, y vamos a tener estos problemas en una forma crónica. Entonces, en la página donde hablamos de cómo trabaja la insulina, entonces lo que tenemos aquí, que estos receptores de insulina se cierran, ¿no? Porque el cortisol manda mensajes a las células para que estos receptores no funcionen. Entonces, cuando la insulina viaje transportando azúcar por la sangre, digamos, las células no la van a recibir. Y esta es una espada de doble filo, ¿no? Porque por un lado, las células obedecen, digamos, el mandato del cerebro, porque yo en mi mente pienso que hay peligro, porque estoy pensando que mi suegra es una bruja, ¿no? Pero realmente no es ni real, ¿no? Pero la condición biológica, digamos, y química va a existir allí, va a haber resistencia a insulina, mucha azúcar que no ha sido entregada a estas células, va a estar circulando por la sangre. Entonces, y esta condición es muy desfavorable, digamos, para el diabético o para el que no es diabético también, ¿no? Porque si yo no tengo diabetes y ando con estrés, voy a tener mucha azúcar que va a tener que ser convertida en grasa, ¿no? Entonces, porque no puede estar circulando mucho en la sangre. Por eso es que el vientre comienza a crecer, aun cuando no esté comiendo mucho, ¿no? Bien. Muy bien. Hallazgos actuales, digamos, nos dan una mejor visión, digamos, de cómo estas regulaciones de todos estos genes, cómo de estas adaptaciones y estas mutaciones ocurren, y cómo la respuesta a la utilización de carbohidratos y cómo transcriptores, digamos, internamente en las células son alterados debido, digamos, a esta condición externa por estrés, ¿no? Entonces, algo más en cuanto, digamos, a las células adiposas, ¿no? Alteraciones, ¿no? Que conducen a problemas hormonales, ya que las células adiposas también, digamos, desempeñan un papel en
en la supresión de trastornos metabólicos. Estas mismas células grasosas que son para guardar grasa tienen funciones que nos ayudan a que no estemos con sobrepeso y protege el cuerpo, pero si hay un daño porque se engrandecen en tamaño, que debido a la mala nutrición, entonces, digamos, algunas de estas funciones, digamos, no ocurren de la manera correcta, ¿no? Ok, proceso de curación, ¿ok? Usted ha visto, digamos, ya por experiencia propia también cómo una idea que había, digamos, una enseñanza que usted recibió en la escuela de medicina y que practicó más tarde como médico, es que diabetes no se cura. ¿Okay? Así es. Y más en toda, digamos, la línea, digamos, del modelo de salud, digamos, es una creencia, ¿no?, que hay allí. De acuerdo a su propia experiencia, usted, pues, como médico también estuvo expuesto a mucho estrés y por otras razones, y llegó a tener diabetes 2. Doctor, cuando usted escuchó esto por la primera vez, ¿usted usaba cuánto de insulina? Perdón. Sí, yo usaba 40 unidades en la mañana y 35 unidades en la noche, antes de cenar. Entonces, lo hice por 18 años. Tenía diabetes por 28 años. Y yo estaba convencido de que jamás me iba a aliviar. Y ya tenía síntomas de neuropatía. Y tenía problemas de circulación, problemas de colesterol elevado y alta presión. Tomaba 3 hipotensores diferentes. Y hace 4, casi 5 semanas que ya no tomo insulina ni ningún tipo de pastillas para la presión. Entonces, estoy totalmente convencido de que hay esperanzas, pero hay que escuchar a las personas adecuadas, como usted. Entonces, entre el proceso de curación, el cuerpo se cura solo, ¿no? Usted aprendió eso en la escuela de medicina, ¿okay? Y sabemos, pues, definitivamente que es un hecho. Para que haya curación, tienen que estar, digamos, las condiciones correctas, ¿no? El cuerpo necesita, las células necesitan nutrición, porque las células tienen que repararse, porque están en constante trabajo, tienen que repararse. Las células necesitan nutrición porque las células están en constante regeneración, es decir, que están en proceso de mitosis cada cierto tiempo. Entonces, necesitan nutrición también porque hay que desintoxicarse, ¿no? Entonces, esas 3 cosas necesita cada célula: repararse, regenerarse y necesita, digamos, desintoxicarse. Entonces, si estas condiciones están correctas, entonces el cuerpo se cura, ¿no? Como en cualquier otro caso, ¿no? Si me corto, doctor, si yo me corto y yo voy donde esté y le digo, me corté, doctor, que usted lo único que va a hacer es desinfectarme, nada más, pues, ¿no? Limpiarme, ¿no? Sí, darle sus antibióticos, ponerle unas puntadas y mandarlo a su casa. ¿Y quién va a hacer la curación? El cuerpo mismo lo hace, ¿verdad? Entonces, si damos la nutrición correcta y tenemos el conocimiento correcto para dárselo al paciente, el cuerpo mismo está trabajando para estar sano. O sea para reparar todos los... Sí. O sea que si tuve yo una cortadura muy grande, yo voy donde usted lo que hace nomás es nivelarme, cerrarme la herida para que, digamos, se unan los tejidos, ¿no? Y se produzca toda la curación. Entonces, en la semana siguiente, mi cuerpo va a hacer su trabajo de curación. Entonces, y entonces las condiciones internas tienen que ser correctas. Y lo que usted hizo es hacer la limpieza, unir los tejidos para que se produzcan todos los procesos en la reparación, ¿no? Y regeneración. Entonces, dentro del protocolo de diabetes, tenemos una solución, digamos, usted vivió su propia experiencia, que con una condición tan avanzada de diabetes, tratamos todas las áreas que hemos discutido hoy día, ¿no? Entre algunas cosas, digamos, ayuda a asegurar que se regula cortisol, hormona de estrés que no permite curación si hay un alto nivel en la sangre. Reducción de grasa visceral. Doctor,
En cuanto a su peso, dentro de este protocolo, ¿cuántas libras perdió en el abdomen o en todo el cuerpo? Bueno, yo tenía 176 libras y ahora ya peso 130. Entonces, es algo fantástico para mí ver cómo mi cuerpo se está adaptando, simplemente porque ahora mis órganos están trabajando bien. Otra vez volvemos a lo que el cuerpo quiere estar en salud completa y está haciendo todo lo posible para estar bien. Lo más fantástico en mi caso es de que yo tengo 75 años y ya tenía 28 años con diabetes. Entonces, gracias a su protocolo, tengo otros 25 años adelante. Así Gracias. es, para adelante. Entonces, mire, teníamos grasa en exceso que estaba creando problemas inflamatorios y problemas inmunológicos. Estrés tratamos, que ayuda, digamos, a evitar que alto cortisol esté circulando en la sangre y produzca más daño. Su sistema hormonal comienza a regularse, con lo cual, digamos, comienza a haber regulación de azúcar. Y en el proceso fuimos quitando, digamos, la insulina y la metformina y todas las drogas. Tenía presión alta porque usualmente casi todo, digamos, diabético llega a ese punto, ¿no? Entonces, la reparación, digamos, de estas arterias ocurre igual que en cualquier otro lugar, ¿no? Porque son células, ¿no? Niveles correctos y función correcta del hígado. También por la reducción de una gran cantidad de marcadores inflamatorios, ¿no? Por otro lado, el sueño. Dígame en cuanto al sueño, porque eso es un daño también que se produce cuando hay estrés y afecta la reparación. Usted tenía problemas con el sueño. Digamos, ¿en qué manera mejorar eso ha ayudado también en un proceso más rápido de reparación? Sí, yo dormía normalmente unas 5 o 6 horas, cuando mucho. A través de su protocolo me he dado cuenta de que mientras más duermo mejor, más horas duermo en horas corridas, me siento mejor al día siguiente y lo más mejor, lo más positivo que he visto es de que cuando despierto con energía y ahora me levanto más temprano, media hora más temprano y dedico 30 minutos de caminar y eso ha ayudado a bajar mi peso, me ha quitado el edema que tenía en las piernas, ya no tengo la neuropatía que sentía, totalmente estoy naciendo otra vez por hacerlo mejor. Estoy simplemente gozando de un futuro muy bonito. Gracias. Ahora, doctor, parte de este protocolo es la nutrición. Entonces, ayudamos a que su cuerpo comience a tener los nutrientes apropiados, su cuerpo comienza a desintoxicar. Y esto no es mágico, ¿no? Porque esas son las funciones del cuerpo, ¿no? Mientras se pone, digamos, el ambiente correcto, ¿no? Ahora, doctor, células enfermas que ya habían creado esa condición en sus células pancreáticas y en otros órganos. Estas células nunca se curan. Realmente el proceso en la curación es que estas células se destruyan. Eso se llama apoptosis. Fabuloso mecanismo, ¿no? Porque literalmente usted tiene un páncreas nuevo, ¿no? Con células nuevas. Las células viejas, enfermas, se destruyen o son destruidas por las células inmunes, porque ya el sistema inmune comienza a funcionar correctamente y entonces nuevas células nacen por mitosis, sanas, digamos, y se reemplazan las células, digamos, enfermas. Entonces, este es el proceso en la curación. Para aquellos que están escuchando, ¿no? El doctor, digamos, Carlos López, no es ficticio, no es un artista, ¿no? Es un médico, digamos, que vive en el área de Dallas. Originalmente, ¿de qué parte de usted, doctor? Sí, soy de México, crecí en el estado de Sinaloa. Fui a la escuela en Guadalajara, a la escuela de medicina, me gradué ahí y de ahí me moví para Dallas. Aquí hice mi internado y especialidad, practiqué aquí en Dallas y en California y ahora
Ya estoy retirado 15 años y vivo aquí en la ciudad de Plano. Y pues ahora que está con salud, doctor, parece que está regresando a sus actividades profesionales, ¿no? Sí, ahora estoy tratando de dedicar más tiempo a estar con mis pacientes y buscando nuevas cosas que hacer a mi edad, 75. Es muy bonito empezar una vida nueva otra vez. Bueno, pues gracias. Doctor, usted a las personas que están escuchando, ¿qué les diría a aquellos que dirían que, pues, mi caso es único, no me puedo curar? Bueno, a todos los que nos están escuchando, somos iguales, somos humanos. Dios nos dio el privilegio de tener un cuerpo infinitamente sabio, porque sabe cuando estamos enfermos y el cuerpo quiere, busca y trata siempre de mejorar, de tener salud. Pero entonces, sin el conocimiento de qué hacer, le estamos dando alimento chatarra, vivimos en un estado de estrés familiar o de trabajo. Eso nos está molestando todo. Entonces debemos de ayudar al cuerpo a repararse a sí mismo. Y tenemos mecanismos ahora, tenemos el conocimiento que vamos a aplicar. Nada más hay que escuchar programas como y aplicarlos en nuestra vida diaria, y nuestro cuerpo va a hacer lo necesario para estar mejor. Para aquellos que están presentes, les agradecemos por su tiempo y atención. Por favor, refiérase al médico que lo invitó a esta charla, o al terapista o al distribuidor de fitoterapia, para que llene una hoja de evaluación y podamos ayudarlos a determinar en qué manera podemos servirlo. Doctor López, muy amable en darnos de su tiempo, sé que es muy ocupado. Lo conocí personalmente, es un hombre, digamos, muy bueno y muy sabio, ¿no? Su deseo de ahora de ayudar a otros, ¿no? Pues, y se une al nuestro, y ojalá que usted también pueda, digamos, unirse, digamos, a la familia médica de fitoterapia y podamos influenciar de manera positiva a aquellos que están pasando por problemas serios. Mucho gusto. Ya, con esto concluimos la reunión. Agradezco muchísimo que aquí hayan estado presentes. Nuevamente, el cuerpo puede curarse y esta curación, digamos, es algo innato. Las células nuestras quieren vivir, pero no quieren vivir en el ambiente que hemos creado. Entonces, eso se llama cáncer, se llama enfermedades crónicas. Cuando las células adoptan por prender algún otro gene que no deben de prender, es solamente con su deseo de sobrevivir, porque el ambiente que está en la sangre que hemos puesto con los pensamientos, con la nutrición, con la falta de sueño, con el exceso de grasa visceral, con la falta de actividad física, toda esta condición en el plasma sanguíneo está haciendo a las células tratar de crear un medio de sobrevivencia. Entonces, esto es lo que es enfermedades. Y nosotros, el inicio de esto es adoptando la idea real, ¿no? Que nosotros creamos todo eso. Que esto no viene simplemente genéticamente, y aun cuando heredemos algún gen en nuestros padres o abuelos o bisabuelos, estos genes nunca se activan, que a menos que vivimos con bastante estrés y seguimos la misma cultura, digamos, de malos hábitos que aprendimos en nuestra niñez, con mala alimentación, malos hábitos, con falta, digamos, de actividad física y con estrés elevado. Quisiera, digamos, dejar tiempo para alguna pregunta si hay aquí entre el público, y déjenme ver si hay alguna. Creo que tengo aquí una. Aquí tengo una pregunta. Crecí en un ambiente de estrés. ¿Pudo haber eso? ¿Me ha traído eso a esta enfermedad de diabetes que tengo ahora? Bueno, definitivamente, como dijo el doctor López, vivimos un medio estresante.
Sí, nuestro ambiente externo, digamos, y las sorpresas que el mundo nos va a dar, prende el mecanismo de estrés. Y ciertamente, digamos que hay condiciones que vienen familiares debido a malos hábitos o falta de conocimiento o inclusive en ciertos casos abusos, ¿no? Entonces, sí podemos, digamos, en cierta manera tener un impacto de eso, pero eso no necesariamente hace nuestra vida, porque cada individuo va a aceptar esas creencias y va a optar por vivir la misma manera, digamos, como aprendió. Pero es muy cierto que cada uno de nosotros, cuando llegamos a la edad de pubertad y hay hormonas creándose, hormonas en la edad de juvenil, estas hormonas en el crecimiento llegan al cerebro y nos hacen reflexionar en cuanto al estilo de vida que nuestros padres están viviendo. Y todos hemos experimentado eso. Hormonas en el hombre como testosterona, digamos, llega al cerebro y nos hace ver las cosas de una manera más clara. Hormonas como estrógeno que llega al cerebro de la mujer le hace ver, digamos, cosas más claras. Y podemos comparar y darnos cuenta que el ambiente que estamos viviendo no es el más apropiado. Por eso es que el joven a esa edad es un tiempo fabuloso porque uno puede, digamos, tomar decisiones, como decir, yo nunca voy a hacer lo que mis padres están haciendo. Cuando mis hijos crezcan, yo voy a ser responsable, yo voy a ser amable, yo voy a tener empatía y compasión. O yo voy, digamos, a salir de esta situación de pubertad, de pobreza, y voy, digamos, a estudiar más, y voy a tratar de superarme, y voy a trabajar, y voy a lograr tratar de hacer esto. Estas son las condiciones, digamos, que vienen cognitivamente debido a hormonas cuando llegamos a ese estado. Entonces, todos sabemos que estas condiciones que no son favorables no tenemos que aceptarlas. Desafortunadamente con el tiempo, digamos, cometemos errores, no enfrentamos los errores y nos vamos al pasado, ¿no? Tratando de culpar nuestro comportamiento y nuestra situación a la historia de nuestro pasado. Entonces, en este caso yo lo dejo, digamos, a su propio juicio, pero no, en lo que concierne a lo que se entiende, digamos, dentro de toda esta actividad conectiva y elección, digamos, en decisiones, de pensamientos, eso es personal. Nadie puede que a mí personalmente hacerme sentir de una forma, eso es algo que yo tengo que entretenerlo en mi mente. Si yo repito en mi mente, yo fui pobre, y si hubiera sido rico hubiera sido mejor, si hubiera ido a este lugar hubiera sido mejor, eso es un pensamiento nomás. Definitivamente, digamos, no podemos negar la verdad de la historia de nuestras vidas, es que hubo tal vez abuso o tal vez hubo negligencia, pero eso no va a determinar específicamente cómo voy a pensar o cuál va a ser el futuro. El futuro mío yo lo construyo con pensamiento. Esto se puede cambiar y su diabetes puede también, digamos, repararse y digamos, revertirse. Ok, a ver, aquí hay una pregunta más que me vino. Entonces, en lo que concierne a la reparación, que el cuerpo puede curarse de todas estas condiciones. Lo importante, digamos, de saber es porque si no sabemos, entonces realmente, debido a que la diabetes es una enfermedad que no hay síntomas, ¿no? Entonces, a menos que se me dispare el azúcar a 500 o a 400 o a 600 o tal vez se me baje, digamos, a un punto demasiado bajo, no va a haber tener síntomas. Entonces, el conocimiento es indispensable. Y afortunadamente, como dije, el cuerpo puede curarse, pero tenemos que tomar responsabilidad. Digamos, no puedo curarme viviendo de la misma forma como estoy viviendo. Entonces, esta última pregunta que tomo aquí es la siguiente, ¿no? Que dice, en mi caso, ¿se podrá curar también? Dice, ya estoy usando insulina, 40 unidades, y estoy usando metformina, 2000 miligramos, 2 veces al día de 1000, y también tengo problemas cardiovasculares, y tengo mucho cansancio, y tengo también neuropatía. Sí, estas condiciones pueden, digamos, salir. Como puede escuchar en el doctor Carlos y otros que han podido salir de esto, independiente, digamos, de la condición en que esté, siempre y cuando los riñones no estén en diálisis. Entonces usted puede, digamos, revertir toda esta condición. Pero, nuevamente, digamos, esto no es mágico.
aquí hay nutrición, digamos, aquí hay atención a la parte cognitiva y los pensamientos, aquí hay una serie de fitoquímicos que tienen que usar, digamos, atender el sueño. Entonces hay que tener actividad física. Todo esto es parte, digamos, de una plataforma, digamos, de salud y protocolos que vamos a enseñarles. Con eso concluyo esta noche. Les agradezco por su tiempo y esperamos que esto haya sido, digamos, información de valor para todos ustedes. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, nos retiramos.